El Parque Nacional de Gorgona es un lugar privilegiado por su turismo, gracias a la variedad de especies marinas, arrecifes, entre otras. También hay más de 15 sitios de buceos. En junio, el tiburón ballena visita la isla, donde hay temporadas de ballenas a partir de junio hasta noviembre, como también hay tortugas marinas. La isla Gorgona no siempre fue un sitio turístico como hoy en día. Antes fue una prisión de alta seguridad, donde ocurrieron cientos de muertos y torturas, pues albergaban los peores delincuentes del país, condenados por homicidios y violaciones. La penitenciaría fue construida basándose en los campos de concentración de los nazis, por lo que la muerte rondeaba sus pasillos. Hoy en día, los lamentos y gritos de las almas en pena atemorizan a los desprevenidos turistas que acuden al lugar. Esta isla es recordada como una de las prisiones de alta seguridad. Existen recuerdos muy oscuros que fueron las ruinas de la prisión, que funcionó hasta 1985, que está ubicada a 35 kilómetros de la costa pacífica colombiana. La isla tiene una longitud de 9 kilómetros por 2.5 kilómetros de anchura, con una extensión de 26 kilómetros aproximadamente de superficie terrestre. Fue fundada en 1959 bajo el gobierno de Belisario Betancourt. Por la peligrosidad de los internos, fue una de las prisiones más temidas. En la prisión había más de 100 camarotes que fueron construidos con madera. Los reclusos dormían sin beneficio de colchonetas ni almohadas. Los baños eran simplemente huecos en el piso. Los reclusos estaban identificados por números. También sufrían mucho por parte de las autoridades, incluso por los mismos presos. Además, tenían que convivir frecuentemente con enfermedades tropicales que cobraban las vidas de muchos. Uno de los lugares más impactantes de la cárcel eran las salas de aislamiento. El criminal podía permanecer meses en una celda muy pequeña estando enfermo. Lo peor es que las celdas no tenían techos ni baños, solamente era un hueco en el piso para hacer sus desechos. Incluso las celdas eran demasiadamente pequeñas, que solo medían 80 centímetros por 80 centímetros. Esto era el símbolo de la muerte total, donde si no morían por enfermedades o asesinatos, morían de soledad. En ese entonces, solo una persona pudo huir de la cárcel, donde casi nadie se le pasaba por la mente escapar, ya que le temían a las serpientes y resto de reptiles, sin contar los tiburones alrededor de la isla, excepto Eduardo Muñetón, alias Papilón, que logró escapar en 1969. Papelón se escondió entre los matorrales de la isla y con una pequeña balsa construida con colchones de madera pudo escapar. Un día después llegó a las costas del Pacífico, aunque su alegría fue corta, por lo que lo recapturaron y devuelto a la prisión. Hernán Plazas, quien trabajó como psicólogo, contó su experiencia en el año 1983. Plazas dice esto: el director de la época era un mayor de la policía, era conocido como el Dr. Murphys. Habían 800 prisioneros, 200 policías, 2 empleados, mi esposa, yo y otras mujeres. Eran las únicas mujeres de la isla. Solo habían 3 niños y uno de ellos era mi hijo, así recordaba. Uno de los presos más populares era un guerrillero que había matado a 45 personas brutalmente y otro por haber matado a 18 presos en distintas cárceles de Colombia. Él murió el mismo año por un compañero. Libardo Medina, un profesor de escuela de 32 años, quien vive en el municipio de Guapi, dice que cuando visitó la isla quedó asombrado de lo que vio. 25 años después, el penal fue cerrado por los derechos humanos. Ahora la isla Gorgona es un sitio turístico que abrió las puertas en el 2017.